Me han preguntado mucho si se puede ganar masa muscular entrenando en casa. ¿Es mejor o peor en comparación con el gimnasio? ¿Realmente se pueden conseguir buenos resultados sin máquinas ni aparatos sofisticados? Pues si también te lo has preguntado, este video es para ti. Porque sí, en pocas palabras, sí se puede. Solamente hay que saber cómo. Así que no hay excusas, mami. No puedes ir a un gimnasio, no tienes acceso a un gimnasio. No pasa nada, ponte a entrenar en casa. Así que nada, bienvenida a este video donde hablaremos del entrenamiento en casa y de las diferencias de ambas modalidades, del entrenamiento en gimnasio y en casa. Empecemos con el gimnasio. En un gimnasio probablemente tengas más equipo del que tendrías entrenando en casa, más si estás empezando. También es probable que este sea de mayor calidad y que tengas muchísima variedad, tanto de equipos como de pesos. Generalmente no hay limitante en los pesos que puedes elegir o también en el tipo de ejercicios que puedes hacer. Así que aquí prácticamente puedes progresar en el tiempo de manera ilimitada. Además de que en el gimnasio puedes socializar si es que te gusta el chisme. Y aunque no hables directamente con la gente, estar rodeada de personas te hará sentir con más energía y motivada para entrenar. Puede que el simple hecho de salir de tu casa e ir al gimnasio te saque de la rutina si es que todo el día lo pasas en casa o dentro de una oficina. Pero claro, todo depende del contexto y de tus posibilidades. Porque asistir a un gimnasio sí requiere de cierto esfuerzo, diferentes a los que tendríamos que hacer al entrenar en casa. Por ejemplo, que requieres hacer un pago mensual, que dependiendo del gimnasio, este puede ser un poco elevado. También requiere de tu esfuerzo para llegar ahí, como prepararte para salir, vestirte, arreglarte, alistar una mochila, tu agua o lo que necesites para el gimnasio, tomar el coche o el transporte o caminar hacia el gimnasio, y una rutina de entrenamiento de 40 minutos se convierte en hora y media simplemente por el hecho de salir de tu casa, llegar al gimnasio y todo eso mismo de regreso. Además de que a algunas personas no les gusta mucho ese tema de compartir ese mismo espacio con otras personas. A veces se llena mucho dependiendo de la hora y no te permite entrenar libremente, por lo que muchas personas prefieren tener su propio espacio. En cambio, tras analizar estos contras del gimnasio, entrenar en casa es muy práctico. Ahorras muchísimo tiempo. No necesitas salir de tu casa, no necesitas prepararte tanto para salir, no necesitas alistar una mochila, agua, porque todo lo tienes ahí. Y un entrenamiento de 40 minutos, sí son 40 minutos. Ahora, ¿cuál es la limitante al entrenar en casa? Más que nada es el equipo o los pesos con los que cuentas. Probablemente al inicio esto sea más que suficiente, no necesitas más. Pero recuerda que una de las claves para poder progresar es aplicar la sobrecarga progresiva en el tiempo y llegar a un momento donde tu cuerpo se adapte completamente a ese par de mancuernas y en un tiempo esas mancuernas no te hagan ni cosquillas. Es por eso que si de verdad quieres progresar entrenando en casa, te recomiendo ampliamente invertir un poquito en el equipo con el que cuentas en casa. Una barra, algunos discos, diferentes sets de mancuernas, ligas de resistencia, un banco, a lo mejor hasta un pequeño rack donde puedas hacer sentadilla o también press banca. Todo esto es lo básico que necesitas para tener un entrenamiento súper completo y eficiente. Ahora, hay algo a tener súper claro. El cuerpo no sabe de pesos, el cuerpo percibe estímulos. Entonces, así estés entrenando en casa o en gimnasio, lo único que necesitas es darle el estímulo suficiente al músculo para que éste crezca. Lo que necesitamos es acumular suficiente tensión mecánica para que nuestras fibras musculares se vean estimuladas y estas crezcan. ¿Y cómo conseguimos acumular suficiente tensión mecánica? Simple, acercándonos lo suficiente al fallo muscular. Y te preguntarás, pero es que en casa no tengo peso suficiente para acercarme al fallo muscular. ¿Cómo le hago? Sí, es verdad que con cargas moderadas a altas es un poco más fácil acercarnos o llegar al fallo muscular, ya que puedes entrenar en un rango de repeticiones de 5 a 12 repeticiones y por la carga, esta te va a permitir acercarte lo suficiente al fallo o llegar hasta el fallo en ese rango, en un rango de bajas a moderadas repeticiones. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos poco peso? En este caso no conviene entrenar a bajas repeticiones, porque podría estar haciendo 6 repeticiones con muy poco peso y probablemente esté súper lejos del fallo. Entonces esto no me va a servir para nada. Aquí lo que tendremos que hacer es aumentar el número de repeticiones, aumentar las repeticiones que sean necesarias hasta que me acerque lo suficiente al fallo. Ya lo hemos hablado, la cercanía al fallo muscular es lo básico y esencial para hipertrofia y podemos lograrlo con mucho peso y pocas repeticiones o con repeticiones moderadas y pesos moderados y también con poco peso y más repeticiones. Cuando entrenamos en casa probablemente tengamos que hacer un poco más de repeticiones para alcanzar esta cercanía al fallo muscular, justamente por la limitante en los pesos y en el equipo con el que contamos en casa. Lamentablemente
realmente mientras más ligero entrenemos, más difícil será llegar a un fallo muscular real. Un fallo muscular de calidad. Probablemente te detengas mucho antes por el estrés metabólico, por este ardorcito que sentimos en los músculos que muchas veces no es para nada tolerable y por eso nos detenemos. Esto se llega a sentir demasiado cuando entrenamos a altas repeticiones, pero bueno, conforme agarras experiencia, lograrás distinguir entre un fallo muscular real y un fallo muscular por ese ardorcito. Hay un tema muy importante a considerar aquí y es el tema de la fatiga. Verás, si entrenamos siempre a altas repeticiones, es decir, mayores a 30, vamos a acumular mucha fatiga. Solo piensa en hacer 30 repeticiones en lugar de 5. Aquí, claro, estamos hablando de fatiga del sistema nervioso central, que es lo que no queremos que se acumule en gran medida. Entonces, en tu entrenamiento en casa, te recomiendo no pasar de las 25 a 30 repeticiones. Por ejemplo, en el gimnasio, todo tu entrenamiento debería estar entre las 6 y las 12 repeticiones la mayor parte del tiempo. Y en casa, por la limitante de pesos y por la necesidad de aumentar un poco más las repeticiones, tu entrenamiento debería estar entre las 10 y 20 repeticiones. Obviamente esto depende del equipo con el que cuentes, porque hay personas que tienen un gimnasio entero en su casa y no hay necesidad de aumentar tantas repeticiones. Ahora, hablemos de la sobrecarga progresiva. Seguramente has escuchado de esto y que la única manera es aumentar el peso. Pero, ¿qué pasa si entreno en casa y llegué a mi peso límite? Ya no tengo más discos, ya no tengo mancuernas más grandes. ¿Qué hago? Sí, una manera de aplicar la sobrecarga progresiva es aumentando el peso en el tiempo. Hay muchas maneras de aplicarla si es que no tienes más discos, si es que no tienes mancuernas más pesadas. Si bien, como hemos mencionado, es aumentar repeticiones, aumentando la resistencia en los ejercicios, utilizando ligas de resistencia, aumentando el rango de movimiento, convirtiendo ejercicios bilaterales en unilaterales. Por ejemplo, si solo tengo una mancuerna y para hacer un hip thrust regular ya no me pesa, intenta convirtiendo tu hip thrust regular a un hip thrust a una pierna y verás el cambio brutal. También puede ser aumentando el tiempo bajo tensión, que aquí solamente te recomiendo aumentar este tiempo en la fase excéntrica del ejercicio. Y también puedes aplicar repeticiones parciales, como por ejemplo hacer una sentadilla completa y un cuarto de sentadilla, es decir, un rebotito. Con todo esto puedes aumentar la dificultad de tu entrenamiento y hacer un entrenamiento realmente efectivo entrenando en casa. Siempre hay una manera de progresar. Aquí definitivamente el punto es ingeniárnosla, ver la manera de siempre tener buen estímulo, de tener mejores estímulos y de hacer un entrenamiento realmente retador y estimulante para el crecimiento de masa muscular. Y no porque solamente contemos con un par de mancuernas, ahí nos quedemos siempre. Siempre hay que buscar la manera de hacerlo más retador. Adquirir nuevo y más equipo te va a permitir no estancarte en el tiempo. Entonces ya sabes, lo importante aquí es el estímulo. No si entrenas en gimnasio, no si entrenas con muchísimo peso o si tienes los equipos más sofisticados del mundo. Solamente hay que hacer las cosas bien, entrenar con suficiente intensidad, modificar las variables del entrenamiento para que este sea lo suficientemente intenso y efectivo. Y claro, siempre cuida la fatiga y la recuperación. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que si aún no has empezado a entrenar por pensar que entrenar en casa no sirve, te motive este video para empezar a hacerlo, porque sí se puede, solamente hay que saber cómo hacerlo y, claro, siempre retarnos y esforzarnos cada día más. Te agradecería mucho si me dejas un like y te suscribes al canal si quieres ver más videos de entrenamiento, de nutrición y de buenos hábitos.